Chicos, clase de hoy, diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas. Por un lado, a las enfermedades infecciosas las tenemos que prevenir. Si aparecen, las tenemos que diagnosticar para tratarlas. Entonces, nosotros ya vimos en la clase pasada control y prevención de enfermedades infecciosas, que es todo lo que hacemos para cortar la cadena de transmisión, para interrumpir que se transmita el microorganismo. Y recordar sobre todo que interrumpir esa cadena de transmisión en cualquiera de sus pasos es la base para el control y prevención. Es decir, si yo aplico limpieza, desinfección o esterilización, todas las medidas estándares de precaución, por ejemplo, en la estación de enfermería o en el hospital donde estoy trabajando, todo el manejo de residuos, de muestras biológicas, el uso de guantes, el uso de barbijo, gorra, cofia, camisolín cuando sea necesario, cómo limpio la zona de trabajo, cómo aplico la asepsia, la antisepsia, cómo desinfecto con una correcta dilución del hipoclorito, con una correcta dilución del alcohol, cómo limpio un piso, cómo limpio una mesada, después cómo se reportan esas enfermedades infecciosas, que es lo que hace a la vigilancia, el lavado de manos correctamente aplicado y cada vez que corresponda. Todo eso va a hacer cortar la cadena de transmisión en la comunidad y también en el lugar donde yo estoy trabajando, por ejemplo, en la atención de un paciente, por ejemplo, para no contraer la infección, el personal de salud, yo, ustedes, cuando trabajen, qué es lo que está pasando ahora con la pandemia. Vieron que los primeros casos eran muchos en personal de salud porque es difícil, a veces no es porque no se sepa, sino que a veces es difícil aplicar ciertas medidas cuando está saturado el sistema de salud, cuando está abarrotado, ¿sí? Se hace complicado. También hay falta de recursos, por otro lado. Bueno, después, conocer el agente etiológico hace que se pueda prevenir. ¿Cuál es la virulencia del germen? ¿Cuál es la susceptibilidad del hospedero? Acá también es de gran importancia las enfermedades, las infecciones intrahospitalarias, ¿se acuerdan? También tenemos que tener buen control, manejo para prevenirlas, no solamente para el cuidado del personal de salud, sino el paciente que no adquiera una intrahospitalaria que contraiga por contagio de otro paciente o de un personal de salud o de una visita. Y importantísimo es recordar que la institución de salud es reservorio, es decir, es una fuente continua de microorganismos y el personal actúa como reservorio y como portador, ¿sí? Entonces, estos puntos son importantes para la prevención. En la clase de hoy vamos a ver el diagnóstico y en una clase siguiente, no sé cuál exactamente, cómo se tratan con los fármacos, que también al aplicar un fármaco, por ejemplo un antibiótico, un antiviral, vamos a hacer cortar la cadena de transmisión porque esa persona revierte la infección y ya no transmite. También podemos hablar de las vacunas, podemos hablar de los sueros hiperinmunes. Ahora vamos a focalizar en el diagnóstico, entonces. Por un lado tenemos el diagnóstico clínico, que es el médico y enfermero también hacen la anamnesis, ¿sí? Son todas esas preguntas que nos dan un espectro o un acercamiento a qué puede tener el paciente. ¿De qué trabaja? ¿Qué hábitos tiene? ¿Es fumador? ¿Es nadador? Por ejemplo, pensando en una otitis. No sé. ¿Qué contactos tuvo? ¿Qué viajes hizo? Esto piensen en el comienzo de la pandemia, ¿no? Donde los viajes, lo primero que preguntaba el médico cuando una persona tenía fiebre y tos era si había venido de países de Europa donde estaba circulando el virus COVID-19, el SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad COVID-19.
¿Qué contactos tuvo? ¿Para qué? Para aislarlos. Piensen en lo que estamos haciendo ahora, pero esto es en general. Si el paciente viene con un posible caso de sarampión, el médico tiene que preguntar qué contactos tuvo. Los hábitos también me dan que los hábitos y la ocupación me hablan de factores de riesgo o de susceptibilidad. Todas las preguntas que me puedan a mí orientar a la etiología, o sea, a la causa. Los signos que son objetivos, temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, ¿sí? Todo lo que se puede medir. Métodos de medición me dan datos objetivos. Los síntomas que son subjetivos, me duele, dice el paciente, me pica la garganta. ¿Cuánto? No sé, eso es subjetivo, depende del paciente. Algunos pacientes tienen un umbral del dolor más bajo, otros más alto. Después la exploración, o lo que en enfermería hacen el profesional de enfermería, valorar al paciente. Se toca ver si el hígado está inflamado, si el vaso está inflamado, si tiene ganglios inflamados, si duele el oído. Esos son datos que me llevan a diagnóstico clínico, de la clínica, de lo que está manifestando el paciente. Y después el diagnóstico de laboratorio, que es muy importante en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, porque yo voy a buscar al microorganismo para confirmar o descartar esto que se vio en el diagnóstico clínico, que se dice diagnóstico presuntivo. Suponemos que, bueno, si le pica la garganta, tiene tos, es personal de seguridad, bueno, en el marco de la pandemia puede ser COVID-19, entonces se hace diagnóstico de laboratorio. O, no sé, es un niño de 1 año que va a una guardería donde hubo casos de bronquiolitis, respira mal, tiene fiebre. Bueno, suponemos que puede ser un virus incisional respiratorio. Entonces después se confirma con el dato del laboratorio. Diagnóstico presuntivo es cuando lo suponemos y confirmado es justamente cuando se confirma. El diagnóstico de laboratorio va a confirmar o a descartar un diagnóstico presuntivo. Siempre hay que interpretarlo clínicamente, siempre lo interpreta el médico con ayuda del bioquímico. Los diagnósticos de laboratorio son de muchos tipos, ¿no? Cuando hablamos de bioquímico es todo lo que voy a medir, todos parámetros de medición en hemogramas, donde voy a contar cuántos glóbulos blancos tiene, cómo está su sistema de coagulación, todo lo que es hemostasia, orientan datos clínicos. El paciente se saca sangre, se miden unos parámetros como la glucosa, la urea, no sé, los factores de coagulación, cuál es su recuento de glóbulos blancos para ver si están aumentados, me puede indicar una infección. Nosotros nos vamos a detener en los microbiológicos. Importante acá les quiero decir es que no todos los laboratorios realizan todos los métodos. Eso va a depender de la complejidad del laboratorio. Si es un laboratorio que está en una institución de salud, va de la mano de la complejidad de la institución de salud. Es decir, por ejemplo, si es un hospital que no tiene una terapia grande, no va a hacer todos los diagnósticos. O si es un hospital pediátrico, como es donde funciona la sede, que es donde trabajo yo, va a estar orientado a diagnóstico de enfermedades infantiles. No vamos a hacer por ahí puntuación en diagnóstico de infartos, y los infartos se dan más en adultos. O, por ejemplo, no vamos a hacer análisis de diagnósticos de tumores de próstata si es de un adulto, por ejemplo. Entonces, va de la mano un poco con el tipo de institución de salud y la complejidad que tiene. Si es una salita que no tiene internación, seguramente no tenga laboratorio, las muestras se derivan. O si es una unidad, lo que se llaman UPAs o centros o sala o una salita más grande, puede tener un laboratorio básico, pero no de mucha complejidad. Siempre el objetivo del laboratorio de microbiología y parasitología, que es a lo que nos estamos puntualizando, es identificar al agente etiológico de la infección. Para identificar al agente etiológico yo tengo que llegar
al género y la especie, que es eso que les mencionaba en la primera clase. Decir qué género y qué especie es el microorganismo el que me está causando la infección en el paciente. El nombre y apellido del microorganismo, bacteria, hongo, parásito. Los virus se nombran de otra manera, pero tengo que identificarlo. Y eso va a ser muy importante para que el tratamiento sea específico y para también tomar las medidas de prevención. Porque si yo sé así qué género y qué especie es, si sé cómo se transmite, sé cómo prevenir al personal y a los otros pacientes. Y también cómo tratarlo. Por ejemplo, si viene con una neumonía, primero tengo que saber si es bacteriano o viral para saber si le doy antibiótico o no, ¿sí? ¿Cómo lo trato? Y después lo mismo, ¿cómo se transmite? Bueno, si sé que es de transmisión aérea, ¿qué medidas de prevención tomaría? Cuando nosotros tomamos muestras del paciente van a ser de una zona adecuada y con un protocolo normatizado. Al final de la clase voy a hablar un poco más de esto. Bueno, después diferenciamos en laboratorio y siempre hablando de microbiología, el laboratorio de microbiología y parasitología, estudios directos o estudios indirectos. En los estudios directos yo busco directamente al agente etiológico, al virus, bacteria, hongo, parásito. Voy a identificar eso. Hay distintos métodos, yo no me voy a detener acá, pero pueden ser frescos, es decir, tomo una gota de la muestra, lo miro al microscopio o lo tiño o hago un cultivo, que eso sí lo vamos a ver en un rato y les voy a subir también unos videitos que filmé en bacteriología del laboratorio del hospital para que vean cómo se hace un cultivo. PCR, que es lo que se hace ahora para el COVID, que es reacción en cadena polimerasa, donde yo busco pedazos del ADN o del ARN en este caso, de este virus. Es muy sensible y muy específico. Y después los estudios, estos son estudios directos, yo busco directamente el microorganismo. Y los estudios indirectos que están basados en reacciones antígeno-anticuerpo. Esto lo conocemos como estudios serológicos, es el sector serología de un laboratorio. Yo en el suero del paciente, o sea, al paciente se le saca sangre, esa muestra se procesa y lo que busco son anticuerpos. Si aparecen anticuerpos, quiere decir que el paciente estuvo en algún momento en contacto con el patógeno. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de HIV, una serología para HIV, yo voy a buscar los anticuerpos del paciente. Esos anticuerpos, si son positivos, quieren decir que ese paciente estuvo en contacto con el HIV, o sea que se infectó en algún momento. Para esto es necesario que pase un tiempo porque el sistema inmunológico tiene que reaccionar produciendo anticuerpos. O sea, conceptual, los distintos métodos se van a aplicar según el agente etiológico, según la probabilidad de encontrarlo y también según el laboratorio y la complejidad que tenga. No todos los métodos se usan para todos los agentes, ¿sí? Y voy a ver costos, ventajas o desventajas. Y todo lo que es directo busca directamente al agente. Y todo lo que es indirecto en general va a buscar anticuerpos que indirectamente me están hablando que el sistema inmunológico se enfrentó con un microorganismo, produjo anticuerpos, entonces quiere decir que estuvo infectado. Estos, para que se den una idea, para que lo puedan interiorizar más, a ver, cuando hablamos de COVID-19, hoy por hoy se hace el hisopado que se estudia por PCR, buscamos el ARN del virus. Se amplifica el material, los fragmentos del virus, lo identifico por una reacción. Los chicos que cursaron química yo lo expliqué. Es como una fotocopiadora de pedacitos de virus y después para poder detectarlo. Pero cuando hablamos de esos casetitos que se hicieron, ¿se acuerdan? En retiro, en un momento, o cuando se sacan sangre el personal de salud, o cuando, digamos, hablamos de dosar anticuerpos, si esos anticuerpos dan positivos, quiere decir que en algún momento estuvo infectado, se dio cuenta o no, el sistema inmunológico reaccionó formando esos anticuerpos, y indirectamente me están hablando de que en algún momento el virus ingresó al organismo.
Pero para eso tiene que pasar un tiempo, ¿sí? No es que se infecta a la persona hoy, mañana se le saca sangre y va a tener anticuerpos, porque el sistema inmunológico tarda en hacer toda esa reacción inmunológica de defensa. Eso va a depender de los distintos microorganismos. Algunos anticuerpos, según el microorganismo, aparecen al mes, otros pueden aparecer a la semana, dependiendo del microorganismo, del sistema inmunológico de la persona también y del método que lo detecta. Lo importante en todo esto, ¿por qué me detengo en esta parte del diagnóstico? Es porque el personal, el profesional enfermero, enfermera, muchas veces es quien toma la muestra para el diagnóstico microbiológico. Y la toma de muestra después va al laboratorio. A veces es el personal del laboratorio el que toma la muestra, otras veces es el médico y otras veces es el enfermero. Entonces hay que tomar bien la muestra, hay que conservarla como corresponde, hay que transportarla como corresponde. ¿Por qué? Una mala muestra puede inferir un diagnóstico erróneo, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, se llama etapa preanalítica a todo lo previo al análisis. El análisis se hace en el laboratorio, lo hace el bioquímico, ¿sí? Todo lo anterior es etapa preanalítica, desde que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio. La correcta obtención de la muestra para el análisis del laboratorio microbiológico y parasitológico, la forma adecuada del transporte y la conservación es un procedimiento que tiene que estar normatizado por el laboratorio de la institución. Ustedes empiezan en un trabajo nuevo, les dicen que tomen un urocultivo. Buscan el procedimiento. Si el procedimiento no está en su servicio, llaman al laboratorio. El laboratorio se los tiene que dar, porque es el bioquímico el que conoce cómo se toma la muestra. ¿Para qué? Para que el diagnóstico sea correcto. Cuando digo que está normatizado, digo que hay que seguir ciertas normas, ciertas reglas para llegar a un resultado confiable. Y esto está hecho basado en estudios. O sea, si ustedes van a hacerse un análisis de orina y le dan el frasquito y le dicen, hagan hasta acá. Si hacen una gota, el diagnóstico laboratorio no va a ser correcto. O sea, no es capricho, es porque el resultado normal o patológico está basado en, por ejemplo, un volumen de muestra. Entonces, el laboratorio de la institución es el que tiene que proporcionar el procedimiento para la toma de muestra de microbiología y parasitología. Cumplir la buena toma de muestra, la cantidad enviada, que el transporte sea rápido, y si no lo puedo llevar rápido, porque por ejemplo cuando les decía hay instituciones, salitas por ejemplo, atención primaria para la salud, que no tienen laboratorio, por ahí se derivan al día siguiente las muestras. Bueno, ¿se guardan en la heladera? ¿Se guardan a temperatura ambiente? Eso es importante, porque a veces el frío mata ciertos microorganismos. A veces guardada en temperatura ambiente hace que desarrollen contaminantes, ¿sí? Ahora, si el laboratorio está en el hospital donde ustedes trabajan, directamente se lleva la muestra lo antes posible. Esto evita que la muestra se deteriore, que se degraden, que proliferen microorganismos muchas veces de la flora, que la flora a veces puede interferir el crecimiento del patógeno, y después utilizar el medio adecuado, ¿sí? Si tiene que ser un frasco seco o si tiene que tener algún medio determinado. Esto lo van a ver un poquito mejor cuando les muestre el videíto. Es muy importante para que el resultado sea confiable que todo esto se cumpla. Bueno, otra cosa que es importante, que corresponde al personal de enfermería, es que esté correctamente rotulada, es decir, que el frasco tenga el nombre del paciente, y de ese paciente y no de otro. A veces invierten los nombres, tiene que ir acompañado de una orden completa, nombre, apellido, DNI, qué diagnóstico se pide, qué examen se pide, qué diagnóstico presuntivo tiene, la fecha, la firma y el sello del médico.
A veces necesitamos fichas epidemiológicas, por ejemplo, para SARS-CoV-2, para COVID-19 se necesitan fichas epidemiológicas. Para influenza, que cuando hay epidemia de gripe, también, no sé, para meningitis, para todo lo que es transmisión sexual. La ficha epidemiológica es como justamente una ficha donde hay un montón de datos que estos después se relevan al sistema, al CISA, al Sistema Informatizado de Salud, para que los epidemiólogos hagan sus estadísticas. Entonces esto es importante porque ahí aparecen la ocupación, si tuvo contactos estrechos. Por ejemplo, ahora las muestras, los hisopados para COVID no se reciben si no se adjunta la ficha epidemiológica. Es una condición. Para toda toma de muestra de microbiología y parasitología, tubos o frascos donde se colocan las muestras deben ser estériles. ¿Por qué digo estériles? Porque yo lo que estoy buscando es el microorganismo causal. Si no es estéril, si es lavado, puede estar contaminado con otra cosa que me interfiera en el diagnóstico. Con tapón hermético o a rosca. ¿Para qué? Para evitar derrames. Las muestras se deben tomar antes de iniciar el tratamiento con fármacos o con antibióticos, porque el fármaco o el antibiótico va a hacer que pare, que frene la proliferación. Entonces yo no voy a tener una muestra donde tenga muchos microorganismos para identificar. Empieza a hacer efecto el fármaco y eso baja la cantidad de microorganismos y puedo tener lo que se llama un falso negativo. Siempre en todas las localizaciones de toma de muestra las voy a hacer en el sitio exacto. ¿Sí? Por ejemplo, si es una herida, voy a tomar de la herida. Si busco una infección urinaria, voy a tomar una muestra de orina. Si la infección está en sangre, voy a tomar una muestra de sangre. Y siempre con las condiciones de asepsia, ¿para qué? Son todas las medidas que me evitan la contaminación. Las tomas de muestras ustedes las van a aprender bien en otras asignaturas. Por ejemplo, cómo se toma un hemocultivo, ¿sí? Hay muchas muestras que las toma el médico, por ejemplo, las punciones lumbares para diagnóstico de infecciones en el sistema nervioso central, que lo que yo obtengo es líquido cefalorraquídeo, eso es una práctica médica. Pero bueno, lo que sí tiene que saber el personal es que esa muestra, cómo la transporto, cuánto la tengo que llevar de inmediato, tengo que dar aviso, ¿sí? Todo eso. Las muestras no pueden estar derramadas por fuera del contenedor porque son muestras biológicas y eso incluye un riesgo. Y llevar de inmediato a su laboratorio o conservarlas de forma indicada, por ejemplo en la heladera, a temperatura ambiente. Algunas pueden requerir frizarse. En general, la mayoría de las muestras se conservan a temperatura refrigeradas en la heladera. A temperatura ambiente van algunas muestras puntuales, por ejemplo para búsqueda de gonorrea, porque el microorganismo se deteriora rápido en el frío, para algunas meningitis como el meningococo también, pero se tienen que llevar rápido al laboratorio. Y esto es importante, respetar la cantidad que indica el laboratorio. Por lo que les decía antes, porque el laboratorio va a remitir un valor normal que está referido a la cantidad inicial. No es lo mismo que yo les diga que tiene, supónganse, un estudio de orina. Yo voy a estudiar, porque está normatizado, 10 mililitros de orina. El valor normal que yo voy a informar está referido a esos 10 mililitros. Si la muestra es la mitad y lo que yo informo no está representando algo patológico o no, porque los valores normales están estudiados para tales poblaciones y tales volúmenes de muestra. Es un concepto por ahí medio difícil de entender. Lo que quiero que les diga, que les quede claro, es que no es un capricho del laboratorio, del bioquímico, sino que es para informar correctamente los resultados, ¿sí? Y acá en general, exudados de fauces se realiza para identificar agentes etiológicos de faringitis,
cultivos de líquido cefalorraquídeo que se hacen en punción lumbar entre las vértebras, llegando a la médula, para descartar microorganismos que causen meningitis, descartar o confirmar. Cultivos de piel y partes blandas para agentes etiológicos de heridas, abscesos, mordeduras de animales, infecciones de piel. Hemocultivo para ver infecciones en el torrente sanguíneo. Coprocultivos, copro indica materia fecal, entonces busco agente de diarreas. Hemocultivos, microorganismos que puedan estar en sangre. Después tenemos cultivos de flujo vaginal, esputos que es para tuberculosis, secreción conjuntival, secreción de los ojos, de punta de catéter, de placenta, de material quirúrgico, lo que se les ocurra, pero siempre que digan cultivo, busco bacterias. Eso les voy a mostrar en el videíto que hicimos en el laboratorio, cómo se hace un cultivo, dónde se hace. De lo que se les ocurra, siempre esto se toma en las condiciones que el laboratorio dice y lo que vamos a buscar es bacterias. Identificación de virus. Bueno, puedo ver distintos métodos, directos o indirectos. La PCR, cultivos celulares, que son en laboratorios de mayor complejidad, serología. Por ejemplo, si yo digo coprovirológico, busco virus en materia fecal. Si digo virológicos de aspirado nasofaringeo, busco virus en la nasofaringe, van a producir enfermedades respiratorias. Los hongos, los estudios de los hongos se llaman micológicos, de los parásitos parasitológicos. La toma de muestra tiene que estar normatizada porque es la manera de asegurar que ese microorganismo que causa la infección yo lo pueda encontrar y lo pueda identificar para tratarlo. El médico lo va a tratar. Esto va a depender mucho del método que yo use, qué sensibilidad tiene el método, es decir, cuánto me va a detectar. Con un poquito de microorganismo que tenga, ¿lo voy a detectar o no? Pero siempre voy a tener que seguir las pautas del laboratorio como enfermero. Muestras mal remitidas, por ejemplo, chorreadas en frascos que no corresponden, que no son estériles, o que si el laboratorio les dice que lo tienen que mandar en un frasco seco, los mandan en un frasco que tenga, no sé, una solución. Identificación dudosa, por ejemplo, que no coincida el DNI con el apellido, o que no se entienda, o que tenga tachones el DNI, supónganse, que el contenedor esté roto, derramado, que venga refrigerado cuando tiene que estar a temperatura ambiente, o al revés, un urocultivo que venga a temperatura ambiente en vez de refrigerado. Esto, si es en el mismo hospital, no pasa nada porque es un ratito que se lleva la muestra y el laboratorio lo refrigera, pero si lo trae un paciente de la casa, tiene que venir en un frasquito de telgopor con hielo. Si no lo trae así, hay que rechazarlo, ¿sí? Se tienen que rechazar porque justamente por eso, porque yo no las puedo procesar porque el resultado va a ser erróneo. Y si yo doy un resultado mal, equivocado, el diagnóstico no va a estar bien hecho y el tratamiento tampoco. Entonces muchas veces hay que pensar que no es llevar la muestra al laboratorio porque sí, para sacársela de encima, sino atrás de esa muestra hay un paciente que está teniendo una infección que tiene que ser diagnosticada para ser tratada. Y siempre es ético reconocer un error en el toma de muestra. Si el laboratorio llama y dice, esta muestra está mal enviada, muchas veces se escucha, no, yo la tomé así, debe haber sido el camillero. Siempre es mejor decir, me equivoqué, la tomo de vuelta, ¿sí? Y después sepan que el profesional de enfermería no toma todo tipo de muestras, algunas las toma el médico, otras veces las toma el bioquímico o el técnico de laboratorio, pero sí es responsable de cómo se conserva, cómo se remite. Muchas veces el médico va a tomar la muestra, pero el enfermero es el que marca el frasquito con el nombre del paciente, con la información del paciente, y acá puede haber errores que hay que reconocerlo. Este, por ejemplo, es un frasco de urocultivo. Estos son frascos de hemocultivo. Acá se ponen muestras de sangre. Estos son frascos se llaman
Este, por ejemplo, es un hisopo de Dacron, con el que se hace el hisopado de ahora para COVID. Y este es lo que conocemos con el nombre de Stuart, que es un hisopo que adentro tiene un gel, ¿ven? Ese gel es para conservar. Por ejemplo, para los hisopados de fauces para ver faringitis. Como ven, hay distintos medios. Ustedes tienen que decir al laboratorio, ¿dónde tomo esta muestra? ¿En el Stuart o en el tubo seco, por ejemplo? Estos son tubos secos, que no tienen nada. Esto también es un tubo seco. Seco se refiere a que no tienen conservante. Esto, por ejemplo, es un conservante y el de hemocultivo también tiene un conservante. Bueno, yo acá les puse foto, pero en el video van a ver lo que se hace en bacteriología. Se siembran en estas placas. No le explico mucho acá para no hacer tan largo la clase, porque después lo van a ver en el video. Y después el laboratorio hace la parte del análisis. Esto, por ejemplo, miren, esto es una orden que viene sin DNI. ¿Saben la cantidad de pacientes que tienen el mismo nombre? Pablo Gómez, por ejemplo. Laura Pérez, por ejemplo. Entonces, sin DNI se rechazan muestras. Esto, por ejemplo, es una orden que está perfectamente hecha, pero el tubo vino sin rotular. La etiqueta no tiene el nombre del paciente. Entonces, imagínense que si hay dos órdenes con dos tubos de dos pacientes, se pueden invertir y si uno era positivo para un microorganismo y el otro no, ¿a quién le doy el resultado? Entonces, los tubos, los frascos tienen que estar rotulados también. Y este, por ejemplo, acá no se nota, pero estas son fotos reales. Frascos con un apellido, órdenes con otro apellido. Entonces, ¿de quién es? ¿A quién le informamos el resultado? El laboratorio es responsable de dar el protocolo para toma de muestra en esa institución, porque muchas veces va a depender del material que tenemos, muchas veces depende del bioquímico, algunos bioquímicos prefieren que ciertas muestras se tomen en frascos secos, otras en frascos con conservante, eso depende del bioquímico como le gusta, si es que se puede cambiar, pero el laboratorio les da las normas, las pautas. Pero recuerden que para minimizar los errores en toda esa etapa preanalítica que es previa al análisis de laboratorio, juega un rol muy importante el profesional de enfermería. ¿Sí? A ver, esto se los dije recién, pero se los voy a remarcar. Y entonces, para identificar un microorganismo es necesario que la muestra sea adecuada, respetando su toma, la conservación y el diagnóstico. Tengo que seguir las normativas que me da el laboratorio para obtener resultados confiables. Entonces, ¿cuál es la posible enfermedad infecciosa que yo busco? En esto se basa el diagnóstico. ¿Qué muestra es la indicada? Sí. A esa muestra, ¿qué pruebas se les van a realizar? ¿Cuánto necesito de muestra? ¿Cómo es el manejo y la conservación y el transporte? Es lo que les estuve diciendo toda la clase, pero es resumido. Hay muchos procedimientos que son invasivos, los hace el médico, otros los realiza el enfermero o el personal del laboratorio, bioquímico o técnico. Y acá resumen, los cultivos buscan bacterias, hemocultivo, cultivo de esputo para TBC, tuberculosis, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo. Primero se recolecta, se conserva y se transporta, después en el laboratorio se le hacen coloraciones, se hacen los cultivos, la siembra y el antibiograma, que lo van a ver en el videito, y se le hacen otras pruebas que son netamente trabajo del laboratorio del bioquímico, pero es para identificar el microorganismo. Para buscar parásitos, puedo tener, por ejemplo, un parasitológico sería en materia fecal. Los que tienen hijos sabrán, muchos habrán tenido que juntar, que es buscar estructuras parasitarias que causen alguna diarrea, ¿sí? Cuando el chico tiene diarreas a repetición o que no revierte con antibióticos, le buscan parásitos. Entonces se junta la materia fecal durante 7 días en los frasquitos con formol. Después las parasitemias, todo lo que termina en emia indica sangre, entonces es buscar parásitos en sangre. Los parásitos en sangre más comunes, por ejemplo, que buscamos son el Trypanosoma cruzi, que causa el Chagas, el paludismo o malaria, que como están en sangre, la muestra tiene que ser de sangre. En el de materia fecal es porque están en el intestino los parásitos.
Entonces la mejor muestra va a ser la materia fecal. Virología, buscamos virus. Para buscar virus ya es un poco, cuando hablamos de cultivos virales, hablamos no de los cultivos de bacteriología que les mostré recién, sino que es infectar células con virus, células de tejido, porque acuérdense que el virus por sí mismo no tiene vida, sino que tiene que ingresar a una célula y usar todo la maquinaria metabólica de la célula. Esto no es de rutina, esto se hace en lugares de investigación. Puedo hacer biopsias de tejidos, por ejemplo el PAP, yo ahí veo cambios, el HPV, el virus de papiloma humano, produce cambios en las células, en los núcleos, así los diagnostican. La PCR, que es la reacción en cadena polimerasa, que lo que hace es buscar fragmentos del ADN o el ARN del virus, amplificarlo y detectarlo. Como ven, en los virus ya son más, hay más diferencia en cuanto a diagnóstico. Va a depender mucho del virus y de cuánto tiempo dura en el organismo. Hay reacciones de serología también. Cuando hablo de micología, que busco hongos, bueno, puedo tener raspar, por ejemplo, los hongos de las uñas. Se raspan, se pone con hidróxido de potasio al 10%, el hidróxido de potasio rompe todas las células menos las de los hongos y bueno, se pueden ver. Se pueden también hacer cultivos en un agar subaró, se llama, que es un medio especial, o la reacción de tinta china, que es poner la muestra en tinta china y ahí se puede identificar el hongo. La serología, lo que les decía antes, es que busca en sangre anticuerpos. Los resultados positivos fácilmente va al diagnóstico adecuado. El resultado negativo no excluye la infección. ¿Realmente no hay infección? Ahí hay que empezar a pensar. ¿La muestra se tomó adecuadamente? ¿Se conservó como corresponde? ¿En qué etapa de la enfermedad está? Por ejemplo, vamos a diagnóstico de COVID. Pasa mucho que una persona se infectó, casos mediáticos. La pareja va y automáticamente se hace un hisopado. Si se infectó el día anterior, ese hisopado va a dar negativo. Hay que esperar 48, 72 horas para que el virus se empiece a replicar y en la muestra y el laboratorio lo detecte. Entonces, ¿realmente no había infección? No, se lo hizo antes de tiempo. Otro ejemplo, un hisopado mal hecho, que en lugar de hacer un hisopado nasofaringio, que el hisopo tiene que entrar bien hasta el fondo, se haga por afuera de la nariz. Da negativo. ¿No había infección? No, la muestra no fue la adecuada. Un hisopado que quede, imagínense en uno de estos planes detectar, se hacen los operativos, se guardan los hisopados y quedan ahí, no sé, al rayo del sol toda la tarde, después se llevan al laboratorio y dan negativos. ¿No había infección? No, la muestra no se conservó. La muestra se tiene que poner en un lugar refrigerado. Si yo estoy en el laboratorio va a estar en la heladera, pero si estoy en un operativo van en brocales o en los triple envases que vimos en la clase pasada con un refrigerante. ¿Entienden eso? El resultado negativo hay que estar muy atento que no sea lo que se llama falso negativo. Por eso, al día de hoy, con el tema del diagnóstico de COVID, es muy importante que la gente que se hisope entre en la definición de caso sospechoso. La definición de caso sospechoso es, supónganse, al día de hoy, fiebre y uno más síntomas. El que estuvo en contacto con la persona, si no tiene síntomas, no se tiene que hisopar. ¿Por qué? Gasta insumos, aunque la persona tenga prepaga, está consumiendo reactivos que le van a faltar a otra persona que por ahí a futuro lo pueda necesitar, porque estos reactivos se compran en el exterior. Y después le va a dar un negativo, va a salir por la vida creyendo que no tiene nada y a lo mejor estuvo mal hecha la determinación porque la muestra se tomó antes de tiempo. Lo que pasa es que muchas veces en el sistema privado, como estas cosas se facturan, se hacen igual.
En el sistema público, la definición de caso sospechoso se respeta. No se hisopa a nadie que no entre en la definición de caso sospechoso. Y es por todo esto que les vengo diciendo, entre otras cosas. De acá lo que les quiero decir, esta clase es conceptual. Ustedes no tienen que saber cómo se diagnostica cada enfermedad. Lo que tienen que saber es cuál es su rol en la toma de muestra. ¿Qué es esto? Respetar las condiciones que les dio el laboratorio, respetar las normas de asepsia para tomarlas, la cantidad enviada, el transporte, todo eso. Y después, a grandes rasgos, estos que en cultivo son para las bacterias y que la muestra tiene que ser del sitio indicado de donde haya microorganismos presentes, ¿no? Hasta ahí. Con esta clase van a ir los videos del laboratorio que filmamos con mi compañera para que vean qué se hace cuando llega una muestra al laboratorio. Esa es la parte bioquímica, pero me interesa mostrarles porque muchas veces el personal, el profesional enfermero deja las muestras en el laboratorio y es una incógnita qué pasa después. Entonces, por eso les quería mostrar eso. Cuando la cursada es presencial, a veces los chicos hemos hecho talleres en el laboratorio, pasan por ahí con una especie de rotación y ven un poco qué hacemos en el laboratorio, miraron al microscopio, algunas muestras. Bueno, esta es la manera que encontré de mostrarles eso, es para que sepan qué pasa del otro lado del laboratorio y ustedes sepan que tienen que respetar el protocolo que el laboratorio les dio, si no se los dio lo tienen que exigir y que respetarlo es para llevar un resultado confiable a ese paciente. Hasta acá esta clase, que después sigue con esos videitos que les adjunto en la carpeta, en el Drive. Bueno, van a encontrar en esta carpeta los videitos junto a esta clase.